Shalom a todos los que sintonizan este video. Primeramente, gracia y paz para ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Me di a la tarea de crear estas pequeñas cápsulas médicas hablando acerca de la muerte física de Jesús. Ahora es un tema en el cual no hay que buscar el hilo negro, ya está más que investigado, redactado y hasta publicado en revistas médicas, como veremos en un momento más. Así que creo que es un tema que hay que tocar de vez en vez porque da mucho de qué hablar, y como iremos viendo, todo lo que el Señor Jesucristo pasó se puede explicar de forma médica, obviamente hasta llegar al punto de la resurrección. Y eso creo que para todos los que somos cristianos nos puede dar muchísima luz también en el momento de defender nuestra fe. Y para todos aquellos que no sean creyentes y que estén escuchando este video, espero que también vean que Jesús afirmó ser Dios, pero Él también fue un hombre como ustedes y como yo. Entonces, sin más preámbulo, vamos allá. ¿En qué me voy a basar para hacer estas cápsulas? En varias cosas, pero primeramente en este artículo. Este artículo se publicó en la revista JAMA, que es un acrónimo para The Journal of the American Medical Association, que es una de las revistas más importantes en el gremio médico, en el año de 1986. Ahora los puritanos pueden decir, bueno, este artículo ya es muy viejo, pero como les decía, es un artículo descriptivo de lo que Jesús pasó, de lo que Él padeció. Digamos que, para poner otro ejemplo muy sencillo, hubo un momento en el cual se describió que el miocardio, el corazón, tiene X capas y que además está segmentado en 2 aurículas, 2 ventrículos y 4 válvulas. Que aunque haya alguna alteración, variante anatómica por ahí. Pero hasta la fecha todos los libros de anatomía cuentan lo mismo: 2 aurículas, 2 ventrículos, 4 válvulas. Es lo mismo con este artículo. No hay necesidad de actualizarlo porque lo que está aquí descrito históricamente es lo que es, y pues no, como reitero, no hay necesidad de agregarle o añadirle nada más. Pero también tenemos estas otras fuentes, ¿ok? Igual estas están en internet, en PDF, si ustedes quieren y están en busca de la verdad. Aquí pueden también consultar mucha más evidencia que respalda no solamente la muerte de Jesús, sino incluso comienzan a hablar ya de la parte de la resurrección, que también sabemos que hay evidencia histórica, pero esa es conversación para otro video. Ahora, antes de entrar en el artículo, quiero que entendamos que los autores, siendo médicos, algunos creyentes, algunos no creyentes, de todas formas van a citar algunas cosas descritas en el Evangelio, no citas bíblicas, esas se las voy a dar yo para dar contexto, pero sí van a hablar de cosas que están escritas tanto en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, y también van a hablar de algunos lugares históricos y arqueológicos, como pueden llegar a ser el Gólgota, el Getsemaní, Jerusalén, etc. Ahora, la historia y la arqueología respaldan también este artículo médico y obviamente a la Biblia, porque hay incluso escritores paganos, politeístas de aquella época, como puede ser el historiador romano Tácito, que también tenemos los pergaminos que él dejó, donde también describe la muerte de Jesucristo a mano de los romanos. Y pues obviamente todas las ruinas en Jerusalén y sus alrededores le dan mucho más peso histórico a lo descrito. Entonces, pasamos a nuestra historia, y el artículo da comienzo en el Getsemaní, ¿ok? Que, dato curioso, una perla por ahí, significa prensa de aceite. Ahora, como pueden ver aquí en pantalla, esta es una imagen del artículo. Yo les facilité las flechas para que veamos dónde vamos a comenzar. Jesús y sus discípulos salen de Jerusalén y enfóquense en la flecha de abajo, la que está en el número 1, en el Valle Kidrón. Ahí ellos comienzan su trayecto hacia el Getsemaní, ¿ok? Y más adelante, ya en las conclusiones, vamos a hacer énfasis en que Jesús salió de Jerusalén completamente sano, de acuerdo a lo que se relata en los evangelios. No tiene ninguna afección previo a llegar al Getsemaní. Ahora, es importante que entendamos que cuando Jesús llega al Getsemaní junto con sus discípulos, él ya entendía y ya sabía lo que había de venir. Les leo solamente unos pequeños pasajes para dar contexto a esto. Vamos a estar en Lucas capítulo 22, ¿ok? Y les voy a leer desde el versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, aquí, como podemos ver, se describe el primer síntoma, más bien signo médico. Y como pueden ver en pantalla, este tiene un término médico llamado hematidrosis o hematohidrosis, como usted guste. Y la hematidrosis, ahí les dejo un pequeño esquema, pero se las voy a describir, que la causa de este fenómeno es un intenso estrés que provoca en el organismo una descarga del sistema nervioso vegetativo simpático. O sea, nuestra descarga o nuestro mecanismo llamado fight or flight, que puede ser lucha o corre, que esta es una reacción de alarma o estrés, ¿ok? Entre otros efectos cardiovasculares y metabólicos, vamos a ver que, como pueden ver ahí, se describe a la adrenalina, por ejemplo, que es un mediador hormonal que nos permite ser mucho más fuertes, rápidos, veloces, ágiles en el momento de angustia, ¿ok? Y digamos que esta descarga simpática va a cursar con efectos tanto cardiovasculares como metabólicos y va a cursar con una fuerte vasoconstricción alfa 1 cutánea y abdominal. Ahora, tal vez dé por ahí algunas cosas técnicas, ustedes simplemente síganme con que provoca que los vasos sanguíneos se constriñan, se hagan flaquitos, como podemos ver en el esquema. Ahora, esto desplaza obviamente un gran volumen de sangre de la piel, que obviamente palidece, pierde su color porque la sangre se va a los músculos, se va a los órganos vitales. Ahora, el sentido de este proceso es que el organismo se prepara para el peligro, llevando toda la sangre, como les repetía, a los órganos vitales que, a grosso modo, siempre resumimos como el corazón y el cerebro. Ahora, esto provoca que aumente mucho la presión arterial, ¿ok? Y entonces se activa un organismo que, digamos, es una descarga simpática colinérgica que vasodilata. Entonces, para no hacerlos muchas bolas, digamos que la situación de estrés tan grave provoca vasoconstricción. La vasoconstricción tan grave provoca que se eleve muchísimo la presión arterial. La presión arterial tan grave provoca que se disparen mecanismos de defensa del propio cuerpo que provocan que se liberen algunos otros mediadores, como podemos ver aquí la histamina, y esto hace que haya una vasodilatación secundaria a la vasoconstricción, a la hipertensión primaria, ¿ok? Y obviamente esto provocará una gran sudoración para perder volumen, y esto igual es secundario para contrarrestar la hipertensión, y pues obviamente esto es para regular tal cual la hipertensión. Entonces va a suceder que toda la sangre que ha sido expulsada, desde, por ejemplo, el intestino, que también puede tener mucho volumen sanguíneo por la respuesta primaria, se dirija hacia la superficie cutánea, se redirija, donde, ¿qué hay? Pues ya dijimos, vasodilatación. Y entonces esa vasodilatación, como podemos ver en el esquema, provocará que las hematíes, que los glóbulos rojos y pues demás componentes de la sangre, pues invadan, ¿no? O bueno, digamos, se filtren a través de las glándulas sudoríparas, ¿sí? Y esto obviamente, este tejido no soporta la presión, ¿ok? Y entonces la sangre viene a extravasarse, que es un término médico para describir que la sangre pasa de adentro del vaso a afuera del vaso, o sea, de donde debe estar a donde no debe estar. Y pues obviamente termina en el sudor. Espero haber sido bastante claro, si no, pues pueden regresar el video, pero en el esquema está bastante, creo, explicado. Y como podemos ver en la imagen de la izquierda, es una paciente que no tiene ninguna herida aparente, no tiene traumatismos, ni cortes, ni laceraciones, nada que nos pueda indicar que viene un sangrado de ahí. Pero así como Jesús, que fue obviamente creo que la persona más famosa a la que se le describió la hematidrosis, esta persona probablemente también estuvo sujeta a un estrés máximo, ¿ok? Y como perla está descrito que muchos pacientes que están a punto de morir han llegado a tener hematidrosis, ¿ok? Entonces no es algo específico de Jesús, pero aquí podemos comenzar a ver que lo que está escrito es verdadero. Entonces, así como los autores describen muchas de estas cosas
todo lo demás que está escrito en la Biblia también hay una forma en la cual pues podemos llegar a razonarlo, ¿ok? Bueno, no puedo decir que todo, pero la gran mayoría sí, ¿ok? También recordemos que hay una parte de fe que hace bueno, que es vital. Ahora, parte 2. De aquí comienza, bueno, ¿qué sucede? Pues que llegan, Jesús es traicionado por Judas y pues lo arrestan, ¿ok? A partir de aquí empieza el calvario, literal. Van a llevar a Jesús desde el Getsemaní hacia la casa bueno, hacia donde está Caifás. Y Caifás lo que va a hacer es que lo va a enjuiciar, lo va a empezar a inculpar de 1000 cosas y lo va a llevar ante Poncio Pilato. Poncio Pilato no va a estar de acuerdo. Lo va a llevar ante Herodes. Bueno, lo va a mandar con Herodes. Herodes va a decir, ¿yo qué? Lo va a regresar con Pilato, ¿ok? Y después Pilato va a decir, pues flagélenlo y después, pues allá usted. Yo lo voy a flagelar y me lavo las manos y allá ustedes. Y entonces se lo va a volver a dar a los judíos y los judíos van a ir y lo van a crucificar, ¿ok? Entonces, esa es la subdivisión. Van a haber juicios por parte de los judíos y después por parte de los romanos. Regresando al esquema. Punto número 2, ¿ok? Aquí como podemos ver en la descripción de abajo, ¿ok? Jesús ya fue arrestado y entonces es primero llevado ante Anás y después ante Caifás, ¿sí? Vamos hacia el punto número 3. En el punto número 3, después de que ya fue, digamos, enjuiciado por parte de los Sanedrines y de Caifás, perdón, en la residencia de Caifás, Jesús nuevamente es atado, ¿ok? Y es llevado, probablemente lo que se sugiere es al templo. Punto número 4. Digamos ya un poco más inmersos en lo que es el templo, en la parte pues, más céntrica de Jerusalén, viene a ser llevado ante Poncio Pilato. ¿Y qué sucede? Que Poncio Pilato no encuentra pues ningún mal en Jesús y pues venimos a el punto número 5. El punto número 5 es que lo manda ante Poncio y Pilato, lo manda ante Herodes de Antipas, ¿ok? ¿Y qué sucede? Que Herodes lo cuestiona, pero Jesús no le responde nada, y pues llega un momento en el que Herodes pues se harta y pues lo regresa con Poncio Pilato, ¿ok? Que sería el punto número 6. Aquí como pueden ver en el esquema, entre el 5 y el 6 están como esas flechas que apuntan hacia los dos lados por este vaivén que les digo. Uno se lo manda para quitarse la responsabilidad, el otro se lo regresa, ¿ok? Y finalmente Poncio Pilato pues lo va a terminar entregando a el pueblo judío, ¿ok? Ahora les quiero leer rápidamente cómo fue todo esto. No voy a leer toda la historia por cuestiones de tiempo, pero las pequeñas perlas. Entonces, ya fue llevado Jesús fue arrestado y es llevado ante Caifás, ¿ok? Entonces, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que se levantaron y la muchedumbre lo llevó ante Pilato. Llevaron a Jesús ante Pilato. Lo comenzaron a acusar y Pilato le dijo a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Y entonces, ¿qué sucede? Pilato, como escuchó que el hombre era Galileo, al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes vio a Jesús, viene todo esto que les digo, que le pregunta, que Jesús no le responde. ¿Y qué sucede? Que Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Ojo, aquí obviamente por cuestiones de tiempo estoy brincándome algo que es importante y por eso lo voy a mencionar. Desde que aprenden a Jesús y todo este calvario de viaje, se narra muchas veces, no solo en Lucas, sino en Mateo, Marcos y Juan, que a Jesús lo golpean y lo golpean varias veces. Y esto se narra desde que a Jesús lo aprenden, que se supone, bueno, en la Biblia está escrito que es de noche, y cuando, por ejemplo, Pedro niega a Jesús, el gallo estaba cantando, y sabemos que los gallos cantan cuando va a amanecer. Y cuando Jesús es llevado ante el concilio ya es de día. O sea, estamos hablando de que Jesús fue golpeado muchas veces durante un lapso de una noche, y obviamente no durmió, no comió, no cenó. Esto médicamente va a ser importante porque se va a ir debilitando. Entonces finalmente
Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes, al pueblo les dijo: me habéis presentado como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos del que acusáis. Entonces aquí viene donde entra Barrabás a la escena. Poncio Pilato dice: yo lo voy a castigar, pero después se los voy a dar, y allá ustedes, yo me voy a lavar las manos, y así es como sucede. ¿Ok? Entonces llegamos a la última flecha, que es el Gólgota tradicional, porque bueno, algunos historiadores comentan que donde se dice que fue el Gólgota, como pueden ver en el mapa, algunos dan otro posible Gólgota, más menos, más al norte, más al sur, realmente no cambia la cuestión histórica de Jesús, solamente se narra, hay dos teorías, si fue más acá o más allá, pero eventualmente vamos a llegar a la crucifixión. Entonces, hasta aquí el capítulo de hoy, vamos a llegar a las conclusiones. Se asume que estaba entonces Jesús sano antes de ir al Getsemaní. El estrés emocional provocó la hematidrosis. Obviamente esto se sumó al abandono de sus discípulos porque a Jesús lo aprendieron y estaba solo. Podemos leer que Pedro se escabullía entre la gente. Esto se suma a el primer evento de trauma físico porque se narra la primer golpiza que le dan a Jesús. Pero obviamente, por ende, sabemos que no fue la única. Y esto fue posterior al primer enjuiciamiento judío. Tercer punto, esa noche fue caracterizada por insomnio y varios traumatismos, ¿ok? Además de que es forzado a caminar entre que lo agarran en Getsemaní, lo llevan con Anás, luego con Caifás, luego con Pilato, luego con Herodes, de regreso con Caifás, luego a los judíos y luego a la flagelación. Aproximadamente Jesús caminó 4 kilómetros mientras que fue golpeado, no pudo dormir, ni cenar, ni comer, ¿ok? Finalmente, se sugiere que este estrés emocional y físico ocasionó que la flagelación, que va a ser el tema del siguiente episodio, tuviese aún mayores efectos hemodinámicos en Jesús. Y cuando hablamos de hemodinámicos, hablamos de la función tanto pulmonar como cardíaca y de la homeostasis completa del cuerpo, que es, digamos, el balance de líquidos y de funcionamiento orgánico. Y bien, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero les haya sido de mucha bendición. Estén atentos a la siguiente parte, a la parte 2, y también a los hábitos de Jesús del autor Jay Dennis. Yo me despido, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Chao.